Ya nada más que empiece la grabación, comenzamos. Listo, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual de la semana 3 del tetramestre de la materia de estadística. El día de hoy vamos a estar trabajando con la unidad número 2, que es descripción de los datos. Vamos a estar trabajando con distribuciones de frecuencias y la parte de representaciones gráficas, eso lo vamos a, pues eso no lo vamos a ver, vamos a estar trabajando solamente con las tablas de distribuciones de frecuencias. Vamos a trabajar con distribuciones para datos agrupados y datos no agrupados. ¿Okay? Generalmente, y retomando lo que habíamos platicado la semana pasada en estadística, cuando nosotros recolectamos datos, por lo general siempre obtenemos datos desordenados, de forma desordenada. Obtenemos datos de un lado, datos de otro, vamos como que recopilando la información, pero luego nos damos cuenta que tenemos toda la información como por sin ningún lado, toda la información regada. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo primero que debemos de hacer, es organizar la información para poder resumirla y luego poder presentarla para poder decir, ok, estos son mis resultados. Entonces vamos a tener que utilizar tablas, una tabla de distribución de frecuencias. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo, volviendo al tema de Netflix que estuvimos platicando la semana pasada. Este sería un ejemplo de una tabla de frecuencias para datos que no están agrupados. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando lo que queremos medir tenemos pocos datos diferentes y luego ya vamos como buscando cuántos, por ejemplo las edades. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de edades. Netflix quiso hacer una pequeña evaluación de las edades de personas que vieron cierta película. Entonces se dio cuenta que pues había personas de 15 años, de 18, de 20, de 35, 40 años. Esas eran las edades más comunes de su muestra. Bueno, esas serían nuestras clases. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de lo de las clases, pero este es un ejemplo de una tabla de frecuencias para datos que no están agrupados. Y esta es un ejemplo de una tabla de frecuencias de datos agrupados. Aquí vamos a necesitar crear intervalos para poder decir, ok, vamos a contar a las personas que, por ejemplo, que tienen más de 40 años, pero menos de 46, y contamos cuántas personas caben en ese intervalo. Luego, personas que tienen más de 46 años, pero menos de 52, y luego ya vamos contando cuántas personas caben en ese intervalo de información. Entonces, estos son los dos tipos de tablas con los que vamos a trabajar esta semana. Vamos a empezar con la distribución de frecuencias para datos no agrupados. Bueno, esta es una representación tabular, o vamos a representar en forma de tabla los datos en categorías o clases, permitiendo así mostrar el número de observaciones que vayamos haciendo por cada categoría. Ahorita vamos a ver el ejemplo. La presentación de la tabla de frecuencias nos permite mostrar la información en frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Esas son las 4 columnas que nosotros vamos a llenar a partir de las categorías o clases que nosotros vamos creando de nuestra información. ¿Ok? Y este sería uno de los casos, retomando lo que platicábamos la semana pasada sobre Netflix. Netflix realizó una investigación sobre su reciente película Extraction, protagonizada por Chris Hemsworth. El objetivo de la investigación fue conocer la edad de la población que vio la película para relacionar el género de este tipo de película con la población que es más afín a ella. O sea, quiénes y cuántos años tienen las personas que vieron esta película para poder crear películas como este tipo para esa gente. Recabó los siguientes datos basada en una muestra de 30 personas. Estas son las edades. Por ahí pueden observar ustedes que hay personas que tenían 15 años, personas que tenían 18, personas de 20 años, de 35, de 40 y de 35 ya dijimos, ¿verdad? 35 y 40. Bueno, esas son las edades de las 30 personas de donde tomaron la muestra. ¿Ok? Ahora, esta es la tablita que vamos a llenar. En la primera columna ustedes van a poner lo que es la clase o la categoría.
En este caso, para esta investigación es la edad. Dependiendo del caso que ustedes vayan a investigar o que ustedes vayan a representar en tablas, pues es la categoría que van a usar. Por ahí ustedes puede ser que, a ver, déjenme nada más. ¿Dónde dejé mi libro? Acá está. Ahí en su libro, déjenme checar ahí los ejercicios que les van a tocar a ustedes. Ahí en la página 21, por ejemplo, el primer ejercicio que van a hacer ustedes es el de la secundaria Benito Juárez. Ellos registraron el peso de 30 alumnos. Bueno, entonces ahí su clase o su categoría va a ser el peso. En el problema número 2, no nos dice qué son esos datos, pero a lo mejor pueden ser calificaciones, puede ser, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Y en el problema número 3 de la página 23, estamos hablando sobre ingresos que perciben mensualmente 25 familias de Monterrey. Entonces ahí nuestra categoría o nuestra clase serían pues la percepción mensual o el dinero que ganan mensualmente esas personas. ¿Ok? Entonces esas son las clases o las categorías. ¿Qué es lo que estamos nosotros registrando? En este ejercicio que vamos a estar haciendo a continuación, pues son las edades. ¿Ok? Fíjense que la segunda columna va a ser la frecuencia absoluta. Una vez que yo tenga cuáles son las diferentes edades que registré, aquí vamos a poner cuántas personas tienen esa edad. Por ejemplo, la primera categoría o la mínima es la de personas de 15 años. Bueno, ¿cuántas personas de 15 años hay? En la frecuencia acumulada, ahorita les voy a decir cómo sumar esta frecuencia y ahorita les explico cómo llenar las últimas dos columnas. Bueno, vámonos por pasos. Paso número 1. Identificar las clases o categorías de los datos proporcionados. Como les decía, las clases o categorías representan los datos diferentes que se encuentran en el grupo. Aquí, volviendo a los datos que tenemos, nos damos cuenta que hay personas que tienen 15 años. Esa sería una clase. Luego hay personas que tienen 18 años. Hay personas que tienen 20, algunos de 25, de 35 y de 40. Esas serían nuestras diferentes clases que vamos a estar utilizando. Entonces ya podemos llenar nuestra primera columna. Personas de 15, de 18, de 20, 25, 30 y 40 años. Vamos ahora a contar. Paso número 2. Vamos a obtener la frecuencia absoluta de cada clase. Como les comentaba hace un momento, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece repetido el dato de cada clase o categoría y la vamos a representar con la letra FI, que es frecuencia absoluta. Ok, en este caso, personas de 15 años, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 personas que tienen 15 años. Vamos a contar cuántas personas hay que tienen 18 años. Ustedes díganme, cuéntenlos por ahí. Son 4. Sería 1, 2, 3, 4. Hay 4 personas que tienen 18 años o 4 frecuencias para la clase número 18. ¿Cuántas personas hay que tienen 20 años? 7. 6. Bueno, se me hace que se le fue uno de más. Es 1 y luego por acá 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 que tienen 20 años. De 25 años, ¿cuántos son? 4. A ver, chéquenle bien. 5. 5. Ahí va, miren. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿cuántas personas tienen 35 años? 6. 6, muy bien. ¿Y cuántas personas hay de 40 años? 4. 4 personas de 40 años. Yo lo que les recomiendo cuando estén trabajando en su libro es que, por ejemplo, ya contaron a los de 15, táchenlo. Pónganle una rayita ahí de que ese ya lo contabilizaron, para que no lo vuelvan a contabilizar o para que no se vayan a confundir, que ustedes vayan viendo qué es lo que les queda disponible.
Ok, entonces estos datos que están en color rojo los vamos a colocar en nuestra tablita. 5 personas hay de 15 años, 4 de 18 años, 6 de 20, 5 de 25, 6 de 35 y 4 de 40. Vamos a agregar, perdón. Esa tabla que estamos contestando es un ejemplo hecho por usted. Sí. Ok, no es ninguna de libro. No, para que ustedes tengan este ejemplo y luego ustedes ahí en su libro van a tener otro ejemplo ya contestado en la página 21, que es el de las temperaturas en Monterrey. Pero aquí paso a paso vamos a ir haciendo para que vean cómo es que sale la información. ¿Ok? Ahora, vamos a agregar aquí una columnita al final donde diga el total. Vamos a sumar todas las frecuencias absolutas y nos debe dar el total de datos. Nosotros ya sabíamos que Netflix había tomado una muestra de 30 personas, entonces aquí al final, al sumar las frecuencias absolutas, nos tiene que dar igual a 30. ¿Ok? Vamos a llenar, en el paso número 3, vamos a calcular la frecuencia acumulada de cada clase. Esta es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores o iguales al valor considerado. En este caso, observen cómo lo vamos a sumar. Para nuestra primera frecuencia acumulada, vamos a tomar el primer valor de la frecuencia absoluta, o sea, este 5. Fíjense, lo pasamos directo. Para llenar la siguiente frecuencia acumulada, vamos a sumar cruzado este 5 con este 4 de aquí. Así, 5 más 4 y el resultado lo ponemos a un ladito. Es igual a 9. Luego cruzado, 9 más 6, eso es igual a 15. Luego 15 más 5, eso es igual a 20. 20 más 6, eso es igual a 26. Y 20 más 4, eso es igual a 30. Así es como se calcula la frecuencia acumulada. Y este último dato, este 30, tiene que coincidir con el total de observaciones o el total de elementos o datos que yo tenía al inicio. Si aquí nos sale un número diferente a 30 o un número diferente al total, quiere decir que a lo mejor hicimos una mal suma, entonces nos regresamos para ver en dónde nos equivocamos. ¿Ok? Pero estos dos valores siempre tienen que coincidir. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Por qué se debe cruzado? Aide no tiene dudas. ¿Brian? ¿Por qué se debe de sumar cruzado? Porque estamos calculando la frecuencia acumulada. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay de 15 años? Hay 5. Y luego cuando llego aquí es, ¿cuántas personas que tienen 18 o menor edad hay en la encuesta? Pues son 4 de 18 más las 5 de 15. Ahí ya van 9 encuestados. ¿Cuántas personas hay de 20 años o menores de 20 años? Pues son 6 de 20, 4 de 18, 5 de 15 y sumado me da 15. O sea, vamos acumulando las clases. Por eso es que se va sumando así como que cruzado. Es una frecuencia, por eso se llama frecuencia acumulada. Es como ir acumulando a los nuevos que encuestados más los anteriores. ¿Sí? Ok. Bueno, vámonos con la frecuencia relativa, que es el cuarto paso. Para calcular la frecuencia relativa de cada clase, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de observaciones que tenemos. O sea, sería esto, FI, que es la frecuencia relativa, perdón, sí, perdón, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia acumulada entre el total de datos. Esta es la formulita. Y nos quedaría así. Por cada renglón, fíjense cómo va a quedar. 5, que es mi frecuencia absoluta, lo divido entre 30. 5 entre 30 nos da igual a 0.17. Aquí por lo general siempre tomamos 2, 3 o hasta 4 decimales, dependiendo pues también de los ceros que podamos ir obteniendo. El que sigue, frecuencia absoluta es 4 entre 30, 0.13. El que sigue, 6 entre 30 es igual a 0.20. El que sigue, 5 entre 30 es igual a 0.17. Aquí, si se repiten valores, pues vamos a obtener el mismo resultado. El que sigue, 6 entre 30 es igual a 0.20 y 4 entre 30 es igual a 0.13.
Así es como se calcula la frecuencia relativa, dividiendo la frecuencia absoluta de cada renglón o de cada clase entre el total de datos que tenemos de la muestra. ¿Ok? Ya una vez que tengamos cada frecuencia relativa de cada clase, al final vamos a sumar todos esos valores y siempre el resultado tiene que ser muy cercano a 1, a un entero. Puede ser que nos salga 0.99 o 0.999 o 0.9998, pero siempre el resultado de sumar la frecuencia relativa se tiene que acercar a 1. ¿Ok? ¿Vamos bien con esto? Sí, maestro. Muy bien. Y luego lo que sigue es calcular la cuarta columna, la frecuencia relativa acumulada. O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la frecuencia acumulada de aquí. Vamos a primero tomar el primer valor de mi primer clase, que es 0.17, y vamos a ir sumando cruzado otra vez. 0.17 más 0.13, eso es igual a 0.30. Más 0.20, eso es igual a 0.50. Más 0.17, eso es igual a 0.67. Más 0.20 sería 0.87. Más 0.13, esto es igual a 1. Igual, este valor al final, la frecuencia relativa acumulada, tiene que coincidir con el total de la suma de la frecuencia relativa. Tiene que coincidir. ¿Ok? Esto nos sirve como para determinar el porcentaje. Es como para determinar el porcentaje, pero el porcentaje lo vamos a ver más adelante con los datos agrupados. Por ejemplo, podemos decir que el 50% de las personas que vio la película de Netflix son menores, son de 20 o menores de 20 años, el 50% de la audiencia. El 67% de la audiencia pues son personas que tienen 25 o menor edad de 25 años. Y así es como Netflix va viendo, ¿verdad? Cuáles son las clases de personas que más ven algún contenido, y con base en eso pues ya toma decisiones para saber si sigue creando ese tipo de contenido o si es mejor buscar alguna otra más vista. ¿Ok? Y bueno, aquí les decía, esto tiene que coincidir también. ¿Ok? Ahí sería nuestra tablita llena. No sé si tengan alguna duda con este ejemplo. No, maestro. ¿Ok? Ustedes ya pueden con este ejemplo contestar los ejercicios de la página 21, que les digo que es el del peso de los 30 alumnos. Página 22, que viene el ejercicio de ciertas frecuencias, no dice qué es, yo digo que son calificaciones. Y en el problema 3 de la página 23, la de los ingresos mensuales de 25 familias. Ok, ahí ustedes tienen las tablas para poder llenarlas, y pues tienen que seguir estos 4 pasos. ¿Cuántos pasos fueron? ¿4 o 5? Creo que son 4. A ver, aquí le puse 5 pasos. Tienen que seguir esos 5 pasos para poder llenar su tabla de frecuencias de datos no agrupados. ¿Ok? Vámonos entonces ahora con la distribución de frecuencias, ahora sí, para datos agrupados. Este es un poquito, tiene más elementos que calcular. Vamos a hacer un poquito más de trabajo, pero pues es igual de sencillo. Ya nada más siguiendo nosotros pues los pasos que les voy marcando, con eso es suficiente para que ustedes puedan trabajar con los demás ejercicios. ¿Ok? Vamos a empezar. Bueno, antes de lo de los datos agrupados, vamos a resolver una tablita que viene en la página 24. Bueno, aquí dice, se le llama datos agrupados, pues cada clase o categoría es representada por un intervalo que agrupa una serie de valores del conjunto de datos. Vamos a tener un límite inferior y un límite superior, y
y todos los valores que caigan dentro de ese intervalo pues van a ser considerados parte de la frecuencia absoluta. O sea, ya no nada más van a ser, por ejemplo, personas de 15 años. ¿Cuántas personas de 15 años hay? Ya no va a ser así. Ahora va a ser personas que sean de 15 hasta 18 años, por ejemplo. ¿Cuántas personas hay que tengan 15, 16, 17 y hasta 18 años? Son las que vamos a contabilizar. Y luego por acá, ¿cuántas personas hay de 19 a 21 años? Y empezamos a contar cuántas personas caben en ese intervalo. ¿Ok? Antes de poder nosotros llenar esa tablita, tenemos que calcular lo que es la marca de la clase o el punto medio. Para calcular esta marca de clase, lo que vamos a hacer en nuestros intervalos es sumar el límite inferior más el límite superior, o sea, los extremos de nuestros intervalos. Los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Por ejemplo, aquí 4 más 7 pues es igual a 11. Entre 2 es igual a 5.5. Por acá 8 más 11 son 19. Entre 2 nos da 9.5. 12 más 15 me da 27. Entre 2 es igual a 13.5 y así sucesivamente para poder sacar las marcas de clase o los puntos medios, que esto lo vamos a estar calculando en las tablas de frecuencias para datos agrupados. Ustedes ahí en la página 24 van a tener que llenar los intervalos de clase. Por ejemplo, en la segunda tablita dice que va de 0 a 5 y luego la que sigue va de 5 a 10. Por lo tanto, va aumentando de 5 en 5. El tercer renglón debería ir de 10 a 15, luego de 15 a 20, luego de 20 a 25, hasta llegar a de 25 a 30. Ustedes tienen que llenar ese intervalo porque nada más vienen los primeros dos, pero esa sería la secuencia. Y van dividiendo, van sumando y dividiendo. Por ejemplo, en el primer renglón, 0 más 5 son 5. Entre 2 les da 2.5. En el que sigue, 5 más 10 son 15. Entre 2 les da 7.5 y así sucesivamente. En la tercera tablita, ustedes tienen los primeros dos renglones del intervalo de clase, que va de 11.5 a 15.5. Ahí van aumentando 4 unidades. Entonces el segundo renglón va de 15.5 a 19.5. El que sigue debe de empezar de 19.5 y si le sumo 4, su límite superior sería 23.5. Luego 23.5 a 27.5 y así sucesivamente. Si se fijan, va aumentando 4 unidades. Igual hay que sumar los extremos del intervalo. 11.5 más 15.5 entre 2 nos va a dar 13.5 y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer ahí en la actividad 3 de la página 24 y si se fijan pues son nada más dos tablitas que ustedes van a llenar. La primera ya la llenamos aquí con ustedes, esta es la que está aquí en la presentación, ¿ok? Ahora sí, vámonos con... esto aquí nada más nos dice lo del ancho de la clase, eso ahorita lo vamos a ver. Ustedes contestan ahí la página 24. Ahora sí, vamos a llenar una tabla como esta. Fíjense cómo en las primeras dos columnas vamos a tener lo que es el límite inferior y el límite superior, ¿ok? En la tercera columna vamos a calcular la marca de la clase, que es sumar los dos límites y dividirlo entre 2. Es como sacar el promedio de estos límites. Luego vamos a calcular la frecuencia absoluta, cuántos datos caben en cada intervalo de clase. Vamos a sumar las frecuencias absolutas para encontrar la frecuencia acumulada, así como lo hicimos ahorita. Luego, la frecuencia relativa, recuerden que es dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que tenemos para cada clase. Y aquí, en lugar de sacar la frecuencia relativa acumulada, vamos a sacar la frecuencia relativa en porcentaje. Aquí lo único que hacemos es multiplicar esta columnita por 100 y sacamos la columna final. Ahora sí vamos a trabajar con porcentaje, pero vámonos por partes. Primero, vamos a identificar algunos elementos o algunos aspectos importantes de esta tabla. El primero es determinar el total de elementos u observaciones del conjunto de datos. Si ustedes se van a la página 30, vamos a resolver el problema del maestro Andrés. Dice ahí que él registró las calificaciones de 54 alumnos.
¿Cuántos datos vamos a obtener? Pues 54 datos, porque son 54 alumnos que vamos a estudiar. Esa sería la N, que es el total de datos, N minúscula. Luego, vamos a buscar el valor máximo y el valor mínimo de nuestros conjuntos de datos. En el caso del problema del maestro Andrés, pues tendríamos que buscar cuál fue la calificación más alta que se registró y cuál es la calificación más baja que se registró. ¿Ok? Vamos a buscar el valor máximo y el valor mínimo. Si el ejercicio no nos dice cuántas clases tenemos que crear, nosotros usaríamos esta formulita para saber cuántas clases se pueden hacer. Para fines prácticos de su tarea, cada ejercicio les va a decir cuántas clases van a tener que ustedes crear o cuántas clases van a necesitar para llenar su tabulador, ¿ok? Entonces esta formulita, pues no, ni siquiera la vamos a usar. Paso número 4. Vamos a calcular el ancho de clase. ¿Cómo? Usando esta formulita. Como ya tenemos cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo, los vamos a restar. Al valor máximo le resto el valor mínimo y lo voy a dividir entre K, que es la cantidad de clases que nos pide el ejercicio que tengamos que crear. ¿Ok? Después vamos a empezar a llenar la columna de los límites inferiores. Vamos a empezar con el valor mínimo que hayamos encontrado y a ese valor mínimo le voy a ir sumando el ancho de la clase. ¿Ok? Para poder saber de dónde a dónde, o sea, de qué número inicial a qué número final van a ser mis intervalos. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar ya con datos para que quede más claro. Y después que ya tengo los límites inferiores, vamos a calcular los límites superiores del rango anterior y lo vamos a hacer restándole. A veces puede ser que le restemos un entero, a veces nos conviene que le restemos un decimal, una décima. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo que mi límite inferior de la segunda clase es 14.3, bueno, el límite superior de la clase anterior, a ese le voy a restar una décima y entonces sería 14.2. Ahorita vemos ejemplos. Luego vamos a llenar, como les decía, los puntos medios de cada clase, o también conocido como las marcas de clase. Obtenemos las frecuencias absolutas, sumamos para encontrar las acumuladas, dividimos para las relativas y multiplicamos por 100 para encontrar el porcentaje final. ¿Ok? Esos son los pasos que vamos a seguir. Vamos a hacer el caso número 1 de la página 30 y yo les voy a pedir de favor, si ya tienen su libro, que lo vayamos contestando juntos para que ya tengan ese ejemplo ahí hecho y ustedes lo puedan utilizar de ejemplo para contestar las otras dos tablas que vienen en la página 31. ¿Ok? Vámonos por partes ahora sí. Dice ahí el problema número 1. El maestro Andrés registró las calificaciones de sus 54 alumnos en la clase de matemáticas. Elabora una tabla de frecuencias utilizando 4 clases. ¿Ok? Fíjense bien. Tenemos 54 calificaciones. Déjenme escribir por acá. Igual por aquí vamos a tener la información ya acomodadita, pero déjenme hacer apuntes para que ustedes vayan viendo. Dice que son 54 alumnos, entonces son 54 calificaciones. Esa sería la N, en la cantidad de datos. Y nos dice que elaboremos la tabla de frecuencias utilizando 4 clases. Ese sería el valor de la K. La K son las clases, la N es la cantidad de datos. ¿Ok? Y tenemos todas esas calificaciones. Bueno, vámonos por partes. Determina el total de elementos u observaciones del conjunto de datos. Ya dijimos que son 54. Aquí está. N es igual a 54. Ahora, encuentra el valor más grande y el valor más pequeño del conjunto de datos. Ustedes ahí en esa tablita, ¿cuál sería la calificación más alta y cuál sería la calificación más baja que encuentran? Más alta 10 y más baja 4. Muy bien. Calificación 10 es el valor máximo y el 4 es la calificación mínima o el valor mínimo. Muy bien. Paso número 3.
¿Cuántas clases vamos a necesitar hacer? Ya nos dice el problema del inicio que son 4 clases. O sea, 4 renglones son los que vamos a necesitar en nuestra tabla. Y si se fijan ustedes ahí en su libro, tenemos 4 renglones que son los que vamos a llenar. Cada renglón representa una clase. ¿Ok? A eso nos referimos con clase, a los renglones que vamos a ocupar en nuestra tabla. Paso número 4. Vamos a calcular el ancho de la clase. Ya sabemos que el valor máximo es 10 y le vamos a restar el valor mínimo, que es 4. 10 menos 4 son 6 y lo dividimos entre la cantidad de clases, que serían 4. Eso es igual a 1.5. ¿Ok? Ahora vamos a iniciar la tabla eligiendo el valor mínimo para poder nosotros tener el primer límite inferior de la primera clase. ¿Ok? Entonces fíjense, vayan poniéndole ahí en su primer renglón el 4, que es la calificación más baja. Para calcular el siguiente límite inferior, pues le vamos a sumar el ancho de la clase, que sería 1.5. Entonces si le sumamos 1.5 para el siguiente límite inferior, nos da 5.5. Si le sumamos nuevamente 1.5, el resultado nos da 7. Y si a ese 7 le vuelvo a sumar 1.5, nos da 8.5. Y fíjense cómo ya llenamos nuestra primer columna, que son los límites inferiores. Esta fue la calificación mínima que encontramos y le vamos sumando el ancho de la clase que calculamos acá, restando valor máximo menos valor mínimo entre la cantidad de clases. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo sacar los límites inferiores? No, maestro. ¿Ok? ¿Los demás muchachos vamos bien? Con confianza, ustedes pregunten si hay alguna duda. Ok, vamos ahora a sacar los límites superiores. Con el límite inferior de la segunda clase, voy a calcular el límite superior de la primera. Y dijimos que le vamos a restar en este caso una décima. A 5.5 le resto 0.1, me quedan 5.4. Luego, en la tercera clase, como mi límite inferior es 7, el límite superior de la clase anterior debería ser 6.9, porque le estamos restando una décima. Y al final, 8.5, que es el límite inferior de la cuarta clase, le resto 0.1 y me queda 8.4, que sería el límite superior de la clase anterior. Y por último, el último límite superior de nuestra última clase debe ser el valor máximo que encontramos en la tabla. En este caso es el 10. Así es como se calculan los límites superiores de cada clase. ¿Hasta aquí vamos bien? Díganme. Si se fijan, a este 5.5 Sí. le resto una décima y obtengo el límite superior anterior. ¿Por qué hacemos esto? Porque fíjense, aquí yo voy a buscar todas las calificaciones que sean mayores o iguales a 4, pero menores a 5.4. Luego, en el siguiente renglón voy a buscar todas las calificaciones que sean mayores o iguales a 5.5, pero que sean menores de 6.9. Y en el que sigue, voy a buscar todas las calificaciones que sean mayores o iguales a 7, pero que sean menores o iguales a 8.4. Así evitamos que se repitan valores, porque muchas veces podemos decir, bueno, pues vamos a poner del límite inferior 4 a 5.5 y luego 5.5 a 7, por decir. Y si repito el 7 acá, de 7 a 8.5, ahí yo me puedo equivocar y decir, bueno, si un alumno sacó 5.5, ¿dónde lo voy a poner? ¿Aquí o acá? Porque aquí me está diciendo que tiene que parecerse o que tiene que estar dentro del intervalo. Es para evitar esa confusión. Por eso es que tenemos que hacer esto de restarle una décima al valor del límite inferior para sacar el límite superior de la clase anterior. ¿Ok? Ya que tenemos nuestros límites, vamos a calcular los puntos medios o las marcas de clase. Acuérdense que ahí sumamos 4 más 5.4 y lo que sale lo divido entre 2 y aquí me da 4.7.
5.5 más 6.9 lo divido entre 2, nos da 6.2. A 7 le sumo 8.4, lo divido entre 2, me da 7.7. Y a 8.5 le sumo 10 y lo divido entre 2 y me da 9.25. Es lo que hicimos en las tablitas anteriores de esta tabla. ¿Ok? Listo, esas son las marcas de clase. Vamos por la frecuencia absoluta. Bueno, aquí ya aparecen, pero fíjense. Para la primera clase vamos a buscar todas las calificaciones que sean mayores o iguales a 4, pero que sean menores o iguales a 5.4. Como las calificaciones son puros enteros, aquí, ¿qué calificaciones tienen que entrar? ¿Cuáles voy a contabilizar de todas estas? Nada más las de 4 y las de 5. Excelente, muy bien. Las voy a encerrar para yo saber que esas son 4 y 5. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Hay 11 datos que pueden ser calificaciones de 4 o de 5 que caben en este intervalo y ponemos aquí la frecuencia absoluta. Son 11. Luego, para la siguiente clase, vamos a contar todas las calificaciones que sean mayores o iguales de 5.5, pero menores o iguales a 6.9. ¿Qué calificaciones son las que puedo contar? Mayores a 5.5, pero menores a 6.9. ¿Cuáles caben ahí? Las de Sí, exacto, solamente las calificaciones que son 6. Por ahí encerramos todos los 6 y los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 calificaciones que son 6 y son las únicas que caben en este intervalo. Luego vamos a contar todas las calificaciones que sean mayores o iguales a 7, pero menores o iguales a 8.4. Ahí caben solamente los 8 y los 7. Por ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hay 19 datos que caben en este intervalo. Y por último vamos a contabilizar todas las calificaciones mayores o iguales a 8.5, pero menores o iguales a 10. En este caso son solamente los 9 y los 10 y en total son 13 datos. Recuerden que al momento de sumar la frecuencia absoluta nos debe dar la cantidad de datos que teníamos originalmente. Y ahí, si se dan cuenta, sí son 54 las calificaciones que tenemos en nuestra muestra. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada, que sería tomar el primer valor de la primera clase, que es 11. Y luego 11 más 11 nos da 22. Lo vamos a hacer así en la flechita para que se acuerden. Primero el 11 pasa directo y luego 11 más 11 nos da 22. 22 más 19 nos da 41. 41 más 13 nos da 54. Y este 54 tiene que coincidir con este de aquí de abajo. ¿Ok? Esa era la manera de sacar la frecuencia acumulada. Luego, la frecuencia relativa, ahí recuerden que lo que hacemos es dividir nuestra frecuencia absoluta entre el total de datos. Si traen calculadora, ustedes dividan 11 entre 54 y nos va a dar 0.204. Otra vez, 11 entre 54 pues nos da lo mismo, 0.204. 19 entre 54, eso es igual a 0.352. Y 13 entre 54, eso es igual a 0.240. Sumamos todo eso y nos da un entero. Puede ser que, dependiendo de los decimales que tomemos, algunos decimales se pueden redondear, algunos no, para que nosotros podamos encontrar el 1 en el total al sumar toda la frecuencia relativa. ¿Ok? A veces, como les digo, a veces les puede salir 0.99, 0.9999,
pero siempre es muy cercano al un entero. Y por último, multiplicamos, aquí nos pide el porcentaje de la frecuencia relativa, entonces la columna de la frecuencia relativa la multiplicamos por 100 y así encontramos el porcentaje. 0.204% es igual al 20.4%. Acá también es igual, 20.4%. 0.352% sería 35.2%. 0.24% es el 24% y sumado todo esto, pues nos debe dar o nos debemos acercar siempre al 100% de los datos. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejemplo? Ahí ya terminaríamos. Ya una vez que la tabla esté llena, terminamos el ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? Por mi parte no, maestro. Ok, gracias. Los demás muchachos, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Disculpe que pregunto, es como que se me inhibió la compu. Ah, que si hay alguna duda de este ejemplo. Ya les ayudé con el problema No, 1. sobre los procedimientos sí se me quedaba muy claro. O sea, con el primero también me quedó muy claro, maestro. Ok, perfecto, muy bien. Más fácil que las matemáticas. Sí, porque aquí no son fórmulas tan complicadas, es nada más de ir relacionando la información y ya. Y es más el conteo. A ver, ¿cuántas personas tienen 18? ¿Cuántas personas sacaron 10? ¿Cuántas personas sacaron 9? ¿Cuántas personas sacaron 8? Es más el conteo de información que cálculo o que fórmulas complicadas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ya con este ejemplo, ustedes pueden terminar la tarea, que sería hasta la página 30 y 31. Ahí vamos a contestar del inciso, del número 2 romanos, del número 2 romano en adelante. O sea, el problema del maestro Andrés, pues ese ya lo hicimos, ya nada más que lo copien. El problema 2, que es la de la preparatoria, las horas de estudio de estudiantes de preparatoria, y la tabla 3, que es la de las edades de 50 habitantes en el municipio de Chihuahua. Desde ¿Ok? la página 21 hasta la 31. Sí, hay muchas páginas que no van a hacer, ¿verdad? Ahí nada más hacemos los que digan actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Ok, sí. Desde la 21 hasta la 31. Muy bien. Y bueno, si no hay dudas, muchachos, pues entonces le dejamos hasta aquí. Recuerden que su tarea se entrega el miércoles, si mal no recuerdo, para que tengan este fin de semana y tengan unos días extra para poder hacer su tarea. Si llegaran a tener alguna duda de este tema o de estos ejemplos que hicimos, pues con toda confianza escríbanme en el grupo de WhatsApp, ahí donde todos vean la duda para que yo pueda resolverla y que todos aprovechemos, ¿verdad? Que todos puedan ver esa misma solución para que la aprovechemos, ¿verdad? Igual si entre ustedes se pueden apoyar contestándose sus dudas, pues también. Eso es de mucha utilidad para que todos aprendamos de todos. ¿Ok? Y bueno, pues entonces, si ya no hay dudas, le dejamos hasta aquí. Y nos vemos entonces en nuestras siguientes sesiones virtuales. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho.